El camino de tierra terminaba allí, donde el cerrado engullía cualquier vestigio de civilización en un horizonte de hierba seca y árboles retorcidos. El sol de enero caía a plomo sobre aquel tramo como un castigo divino, y el silencio era tan absoluto que se podía oír el latido de la propia sangre en las sienes. Fue allí, al borde de un camino que no aparecía en ningún mapa, entre el municipio de Chapada dos Buritis y la nada, donde la camioneta blanca se detuvo por última vez. La chica tenía 17 años. Se llamaba Luana, pero hacía mucho tiempo que nadie pronunciaba ese nombre con cariño. Estaba sentada en el asiento trasero, con una vieja mochila entre los pies y la mirada fija en el polvoriento suelo del coche. No lloraba. Había aprendido desde pequeña que las lágrimas no cambiaban nada, solo molestaban a quienes no querían ser molestados. Geraldo, el padre, apagó el motor y se quedó allí, parado durante lo que pareció una eternidad. No miró hacia atrás. Sus manos grandes y ásperas sujetaban el volante como si estuviera tomando una decisión que ya había tomado meses, quizás años atrás. Su esposa, que no era la madre de Luana, ni lo sería jamás, miraba por la ventanilla del pasajero, con los labios finos apretados en un atisbo de satisfacción contenida. «Agáchate», dijo Geraldo. Su voz no era fuerte, no hacía falta. Tenía la dureza y la contundencia de aquello que no admite réplica, como una puerta que golpea contra su poste, como una sentencia leída en la oficina de un notario. Luana alzó la vista. Buscó en el espejo retrovisor el reflejo del rostro de su padre, algún atisbo de vacilación, un temblor en la comisura de sus labios, cualquier cosa que indicara que aquello era una prueba, una amenaza vacía, una más de las crueldades que él infligía como quien echa sal al suelo para que nada crezca. Pero el espejo retrovisor solo mostraba dos ojos opacos, sin remordimiento, sin duda. «Bueno, te dije que te agachases». Su esposa apartó la mirada y en ella se dibujó una leve sonrisa casi imperceptible. Casi. Pero Luana la vio. Había aprendido a interpretar las señales invisibles de quienes la despreciaban, los microgestos, las pausas calculadas, las muestras de amabilidad que eran veneno disfrazado. Sabía que esa mujer, Neide, había trabajado durante 3 años para llegar a ese momento. 3 años de susurros nocturnos al oído de Geraldo, de quejas sobre la comida que preparaba Luana, sobre el espacio que ocupaba, sobre el gasto que representaba, sobre su rostro, que era el rostro de su madre muerta y que, según Neide, traía mala suerte a la casa. Luana abrió la puerta. El calor la golpeó como una pared. Salió con su mochila y se quedó de pie junto a la carretera, mirando el coche. Esperó. Una parte de ella, la parte que aún era una niña, la parte que todavía creía que los padres no abandonan a sus hijos en medio de la nada, esperaba que cambiara de opinión, que saliera del coche, que dijera algo que significara «me equivoqué», o al menos «lo siento». El motor arrancó, la camioneta retrocedió, levantó polvo, maniobró y salió disparada por la carretera de regreso. Luana observó hasta que el vehículo se convirtió en un punto blanco tembloroso en medio del calor, luego en un espejismo y finalmente en nada. Y entonces me quedé solo. No había ningún letrero, ni valla, ni sombra, solo la interminable extensión de matorrales, el sol y una niña con una mochila que contenía 2 mudas de ropa, un peine de plástico, una botella de agua medio vacía y un tercio de los billetes desgastados de su madre. Luana estaba sentada a la orilla del camino. No lloraba. Sostenía su rosario y contemplaba el horizonte, como quien mira en su interior y solo encuentra un vacío inmenso, del tamaño de aquel paisaje rural. Su madre, Conceição, había fallecido cuando Luana tenía 9 años. Una fiebre repentina la consumió en una semana. En la granja donde vivían no había médico, ni medicinas, ni tiempo. Geraldo vio morir a su esposa con la misma expresión con la que veía morir al ganado durante la sequía, con una resignación práctica, casi bovina, como si la muerte fuera una pérdida más que sumar a la lista. Tras el fallecimiento de Conceição, Luana ocupó su lugar, no como la hija que había perdido a su madre, sino como una sustituta funcional. Cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba. Yo me despertaba antes del amanecer y me acostaba después de que se hubiera guardado la última olla. Geraldo nunca me dio las gracias, nunca me elogió. Nunca dijo que la comida estuviera buena, que la casa estuviera limpia, que las plantas crecieran de maravilla. Lo único que hacía era señalar los defectos. Los frijoles estaban demasiado salados, el suelo estaba mal barrido, la ropa estaba mal doblada. Cada palabra era una pequeña puñalada que no dejaba marcas visibles, pero que poco a poco abría heridas en el interior. Cuando apareció Neide, una astuta viuda de Unai con ojos que calculaban todo antes de sonreír, Geraldo cambió. Y no para bien. Cambió como cambia un hombre cuando encuentra a alguien que justifica sus peores instintos. A Neide no le gustaba Luana. No le gustaba la presencia silenciosa de la niña, la forma en que se movía por la casa sin hacer ruido,
sus grandes ojos oscuros que parecían ver demasiado, comprender demasiado. Neide temía lo que no podía controlar, y Luana era precisamente eso, una criatura silenciosa que lo observaba todo y no se quejaba de nada, y esa ausencia de queja era más perturbadora que cualquier grito. Entonces comenzaron las campañas. Primero vinieron las pequeñas acusaciones. Luana rompió el plato. Eso no era cierto. Luana respondió con falta de respeto. Eso nunca sucedió. Luana le lanzó una mirada de desprecio a Neide. No fue una mirada de desprecio, solo una mirada. Luego vinieron las restricciones. Luana ya no podía sentarse a la mesa con ellos. Luana ya no podía usar el baño de adentro. Tenía que usar el de afuera, el que estaba cerca del corral y que no tenía ducha de agua caliente. Luana ya no podía ver la televisión por la noche. Luana ya no podía hablar durante las comidas. Y Geraldo lo aceptó todo. Lo aceptó porque era más fácil. Porque Neide estaba allí, en la calidez de su cama, y Luana era solo el recuerdo vivo de una mujer muerta a la que nunca supo amar de verdad. Ahora Luana estaba sentada al borde de una carretera desierta, y el mundo entero cabía en esa soledad. Se quedó allí durante horas. El sol se ponía y las sombras se alargaban, y los sonidos del cerrado empezaron a cambiar. Los pájaros diurnos enmudecían y los insectos nocturnos comenzaban a despertar. Luana se bebió el resto del agua. Sabía que tenía que irse, pero no sabía a dónde. No conocía esa región. No tenía dinero, ni teléfono, ni a quién llamar, aunque lo tuviera. Se levantó al atardecer. Escogió un camino, no el que había tomado su padre, sino otro, el que lo llevaba hacia lo desconocido, y comenzó a caminar. Sus pies levantaban un polvo fino que se le pegaba a la piel sudorosa, y su mochila resonaba contra su espalda con cada paso. Caminó hasta que la oscuridad cayó por completo y las estrellas aparecieron tan brillantes y tan cerca, que parecían caer sobre él como una lluvia de plata. Fue entonces cuando vio, a lo lejos, el punto naranja de una hoguera. Se detuvo. Su corazón se aceleró. Podía ser cualquier cosa, un buscador de oro, un arriero, una buena persona o alguien no tan buena. En las zonas remotas, el azar tiene el peso del destino. Un encuentro fortuito en la oscuridad puede ser la salvación o la ruina, y no hay forma de saberlo de antemano. Pero la sed era más fuerte que el miedo, el hambre era más fuerte que la prudencia, y algo más, algo que Luana no podía nombrar, quizás el mismo instinto que hace que un animal herido busque agua, la empujaba hacia esa luz. Al acercarse, comenzó a distinguir formas, una cerca de alambre, un pequeño corral, un caballo atado a un poste, con la cabeza agazapado, descansando, y junto a la hoguera, sentado en un tocón de árbol con un plato esmaltado en el regazo, un hombre. Era un vaquero. Se notaba por su ropa, los pantalones de cuero curtido, la chaqueta desgastada, el sombrero de ala ancha que nunca se quitaba, ni siquiera de noche. Su rostro estaba marcado por el sol y el paso del tiempo. Su piel era tan oscura como la tierra mojada. Sus manos parecían hechas para sujetar cuerdas y riendas. Debía tener unos 35 años, tal vez menos. En esas tierras remotas, la gente envejece rápidamente. El hombre oyó los pasos antes de ver quién llegaba. Alzó la cabeza lentamente, sin prisa, sin miedo. Tenía la calma de quienes están acostumbrados a lidiar con lo impredecible. Toros salvajes, serpientes, tormentas, soledad. Sus ojos se encontraron con los de Luana al borde de la luz de la hoguera, y se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire, contemplando aquella figura delgada y polvorienta que emergía de la oscuridad como una aparición. Se quedaron así un rato, un tiempo que ninguno de los dos pudo medir. Él la miraba, ella lo miraba a él. El fuego crepitaba entre ellos como una conversación que aún no sabían cómo tener. «Señorita», dijo finalmente. Su voz era grave y profunda como un trueno lejano. «¿Está perdida?» Luana abrió la boca para responder, pero lo que salió no fueron palabras. Fue un sonido ronco y entrecortado que se desvaneció en el aire antes de convertirse en una frase. Tenía la garganta demasiado seca, el cuerpo demasiado cansado, y algo en su interior, que había resistido con fuerza todo el día, comenzó a ceder. El vaquero no se movió, no se levantó de repente, no hizo ningún gesto brusco, no lanzó preguntas. Simplemente dejó el plato, tomó una cantimplora que colgaba de la silla del caballo y se la extendió con su brazo largo y firme, como quien ofrece agua a un animal asustado, con paciencia, sin esperar que el animal confiara en él de inmediato. Luana cogió la cantimplora. El agua estaba tibia y sabía a cuero, pero era lo mejor que había bebido en su vida. Bebió despacio, sintiendo cómo cada sorbo bajaba y llenaba el vacío en su interior. «Siéntate aquí», dijo el vaquero, señalando un lugar cerca del fuego. «Por la noche hace frío en el matorral». Se sentó. No dijo nada. Él tampoco. Permanecieron allí un buen rato, uno al lado del otro.
cada uno en su propio silencio, escuchando cómo el fuego consumía la leña y el canto de los grillos en la oscuridad. El caballo resoplaba de vez en cuando. Un búho ululó a lo lejos. El vaquero se llamaba Elías. Ella lo descubrió más tarde, cuando el silencio entre ellos ya había creado una extraña confianza. De esas que nacen no de lo que se dice, sino de lo que se calla. Elías trabajaba en una granja a 2 leguas de distancia, cuidando un rebaño de 300 cabezas de ganado que pastaban libremente en la maleza durante la temporada de lluvias. Vivía solo en una choza de barro y ramas con un cachorro llamado Fiel, que esa noche yacía cerca del fuego y ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó Luana, como si ya supiera que ella no representaba ninguna amenaza. Elías no preguntó qué hacía una chica sola en medio del matorral por la noche. No preguntó de dónde venía, a dónde iba, porque su ropa estaba cubierta de polvo y sus ojos hinchados de tanto llorar sin lágrimas. Hizo lo que sabía hacer. Calentó las alubias que habían sobrado en el horno. Encendió el fuego en un plato esmaltado, partió un trozo de pan de maíz y lo colocó frente a ella sin decir nada. Luana comió. Al principio comió despacio, luego con un hambre que no era solo física, sino que anhelaba algo más profundo. El hambre de alguien que llevaba demasiado tiempo sin recibir una muestra de cariño. Cuando terminó, Elías señaló una red colocada debajo de un árbol de jatobá. «Puedes dormir ahí. Yo me quedaré aquí. ¿Y tú?» «Duermo en el suelo. Estoy acostumbrado». Luana lo miró. A la luz del fuego, su rostro era un juego de luces y sombras, y pensó que jamás había visto a un hombre con un semblante tan impasible, y a la vez tan desprovisto de malicia. Era como mirar un muro de piedra y descubrir que tras él brotaba un manantial. Ella durmió. Durmió como no había dormido en meses. Sin vigilias, sin sobresaltos, sin el temor de ser despertada por gritos o el sonido de pasos pesados en el pasillo. Durmió arrullada por el sonido del viento en el matorral y el olor a humo y hierba mojada, y cuando despertó el sol ya estaba en lo alto y Elías estaba agachado cerca de una nueva fogata, tostando café en un filtro de tela. «Buenos días», dijo, sin mirarla, como si fuera lo más normal del mundo, como si ella siempre hubiera estado allí. «Buen día. Hay café y hay biru. Cómelo antes de que se enfríe». Luana se sentó junto al fuego y comió el beiju con mantequilla clarificada y bebió un café fuerte endulzado con rapadura. El perro Fiel se acercó y le rozó la mano con el hocico, y ella le acarició la cabeza y sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a una pertenencia, pero que no se atrevía a llamar así porque tenía miedo de nombrar algo que podía arrebatarle en cualquier momento. Fue durante ese desayuno cuando Elías preguntó, por primera vez, sin presión y sin mirarla directamente: «¿Tienes algún sitio a dónde ir?» Su silencio fue respuesta suficiente. Elías asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Bueno, entonces, hasta que lo tengas puedes quedarte. Aquí hay más trabajo del que puede dar una sola persona». Y así, sin contrato, sin promesa, sin explicación, Luana se quedó. Los primeros días fueron extraños. No extraños en el mal sentido, sino en otro. Luana estaba tan acostumbrada a vivir en un estado de alerta permanente, midiendo cada gesto, cada palabra, cada expresión, que la calma de aquel lugar la inquietó. No había gritos, no había órdenes, no había miradas de desdén, solo había trabajo. Llevar el ganado a pastar, reparar las cercas, buscar agua, cocinar, y el inmenso silencio del cerrado que lo envolvía todo como una manta. Elías era un hombre de pocas palabras, no por mala educación, sino por naturaleza. Había crecido en un mundo donde las cosas se resolvían con gestos, no con palabras. Cuando quería decir que estaba satisfecho con la comida, se acariciaba ligeramente el vientre y asentía. Cuando quería decir que el tiempo iba a cambiar, señalaba al horizonte donde se acumulaban las nubes y simplemente decía: «Está lloviendo». Cuando veía que Luana estaba triste, y sí que la veía, aunque nunca lo admitió, se adentraba en el bosque y volvía con una fruta silvestre o una flor del cerrado y la dejaba sobre la mesa sin decir nada, como si no hubiera hecho nada malo. Luana aprendió a descifrar a aquel hombre como quien aprende un idioma nuevo, a través de los intervalos, las pausas, lo que se escondía entre las pocas palabras que pronunciaba. Descubrió que Elías había perdido a su madre de niño y que lo había criado un abuelo vaquero que murió cuando él tenía 18 años. Desde entonces había vivido solo, no por elección propia, sino porque nunca había conocido a nadie que hiciera que la soledad pareciera peor que la mala compañía. Tenía una forma extraña de relacionarse con la gente, como un animal grande que teme herir a los pequeños. Una noche, Luana le contó una historia. Él no la contó de golpe, ni de forma organizada, ni de principio a fin. La contó a retazos, como quien se quita las espinas de la piel. Despacio, con cuidado,
sintiendo cómo sale cada una. Le habló de su madre que murió, de su padre que nunca supo qué hacer con una hija, de Neide y sus pequeñas y constantes crueldades. Del día en que Geraldo metió sus cosas en una mochila, le dijo que subiera a la camioneta y condujo durante horas sin decirle a dónde iban, hasta que se detuvo en medio de una carretera desierta y le dijo que bajara. Elías escuchó todo sin interrumpir. No dijo, eso es absurdo. No dijo, ¿cómo puede un padre hacer eso? No dijo ninguna de las cosas que la gente dice cuando escucha una historia triste y no sabe qué hacer con su propia indignación. Cuando Luana terminó, el silencio se prolongó durante un buen rato, y entonces él simplemente dijo, estás aquí ahora. 3 palabras. Pero en esas 3 palabras estaba todo. El reconocimiento de que el pasado dolía, la afirmación de que el presente era diferente y la promesa implícita de que ya no tenía que enfrentarlo sola. Luana no respondió, pero algo se removió en su interior, como una puerta que se abre con un crujido tras haber estado cerrada durante mucho tiempo. Pasaron las semanas. Luana descubrió que tenía talento para el trabajo en el campo. Aprendió a ordeñar vacas, a curar terneros enfermos y a reparar cercas con alambre y alicates. Sus manos, que antes solo conocían ollas y escobas, adquirieron callos y una firmeza propia del contacto con seres vivos. El sol le bronceaba la piel, el viento le revolvía el cabello y comenzó a moverse por el mundo con una libertad que jamás había experimentado. La libertad de existir sin disculparse por ello. Un día, salvó a un ternero. El animal había nacido de madrugada, débil, incapaz de mantenerse en pie, y la vaca madre no quería amamantarlo. Elías había ido a buscar medicinas a la vecina, y Luana se quedó sola con aquel pequeño y tembloroso animal tendido en la hierba, húmedo por el rocío, con los ojos enormes y asustados, como los de alguien que acaba de llegar al mundo y ya es rechazado por él. Algo en esa escena conmovió profundamente a Luana. Tomó al ternero, que no pesaba casi nada, lo llevó al fuego, calentó un poco de leche, improvisó un biberón con otro biberón y un trozo de guante de goma, y alimentó al animal gota a gota, con la infinita paciencia de quien sabe lo que es necesitar a alguien y no tenerlo. Cuando Elías regresó y vio a Luana sentada en el suelo del corral con el ternero durmiendo en su regazo, se detuvo en la puerta y la miró fijamente durante un tiempo, que luego no pudo explicar. No dijo nada, pero en ese instante, algo dentro de él tomó una decisión. Una decisión que no estaba en su cabeza, sino en su corazón, y que guardó tan profundamente que tardaría meses en volver a la superficie. El ternero sobrevivió. Luana lo llamó milagro, y él la seguía por el pasto como un perro a su dueño. Cada vez que lo veía correr, fuerte, sano, vivo, sentía una alegría silenciosa que, en realidad, era prueba de que era capaz de mantener algo con vida, de cuidar, de marcar la diferencia en la existencia de otro ser. Para alguien que había pasado su vida siendo tratada como una carga, esto no era poca cosa. Esto lo era todo. Elías observaba esta transformación con una discreta admiración. A veces, cuando Luana se concentraba en alguna tarea, arreglar una silla, desmontar o cantar suavemente mientras removía la olla, la miraba fijamente, como quien contempla algo bello sin darse cuenta. Cuando ella lo notaba y levantaba la vista, él apartaba la mirada rápidamente, como un niño pillado con las manos en la masa. Entre ellos existía una distancia respetuosa que ninguno de los dos intentaba acortar. Elías dormía en el rancho. Luana dormía en una pequeña habitación que él había acondicionado con una cama de madera, un colchón de paja y una cortina de chintz en la ventana. Él nunca entraba en la habitación sin avisar. Ella nunca traspasaba los límites silenciosos que él había establecido. Vivían como 2 ríos que discurrían en paralelo, cerca, pero sin tocarse. El dueño de la granja, un hombre llamado Sebastián Borges, apareció un día de julio montado en un caballo gordo con un capataz a su lado. Era un hombre de mediana edad, con el rostro enrojecido por haber bebido demasiado y los ojos pequeños y calculadores. Al ver a Luana, frunció el ceño. ¿Quién es este, Elías? Me estás ayudando con el ganado. ¿Ayudando? Sebastián desmontó de su caballo y miró a Luana de arriba abajo con una mirada que hace que una mujer se sienta como mercancía en un estante. ¿Ayudando cómo? En el trabajo, señor Sebastián. En el trabajo. La voz de Elías había cambiado. Era la misma voz grave y profunda de siempre, pero ahora tenía un matiz que antes no estaba presente. Un matiz de advertencia, como el gruñido bajo de un perro que aún no ha mordido, pero que está considerando la posibilidad. Sebastián entendió el mensaje. Hizo un sonido con la boca que podía ser risa o desdén, montó a caballo y se marchó. Pero la semana siguiente envió un mensaje al capataz. O la chica se iba, o Elías perdería su trabajo. Elías no le contó nada a Luana sobre el mensaje. Ella se enteró por su cuenta, pues escuchó la conversación entre él y el capataz.
escondidos tras el muro del rancho, y lo que oyó le produjo una opresión en el pecho para la que no estaba preparada. Elías, ese hombre es serio. ¿Ya sabes cómo es? Lo sé. Entonces, despide a la chica. Búscale un lugar en la ciudad. No puedes perder este trabajo, jovencito. No tienes nada más aquí. Sé lo que tengo y lo que no tengo. ¿Y qué vas a hacer? Hubo una larga pausa. Luana contuvo la respiración. Ella se quedará, dijo Elías. El capataz exhaló con fuerza, como si se diera por vencido discutiendo con una roca. Lo estás arriesgando todo por un desconocido, tío. Tal vez, pero me conozco, y sé que no podré dormir sabiendo que puse a una chica en la carretera para complacer a un hombre que tiene demasiadas tierras y muy poca decencia. Luana apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Le temblaban las manos. Nadie se había arriesgado jamás por ella. Nadie la había elegido cuando había algo que perder. Su padre había elegido a Neide. Neide había elegido la comodidad. El mundo entero había elegido mirar hacia otro lado. Y ahora, allí, en aquel lugar perdido de la mano de Dios, un vaquero al que conocía desde hacía apenas unas semanas prefería perder su trabajo antes que despedirla. Ella no sabía qué hacer con eso. No sabía dónde guardar ese sentimiento que era demasiado grande para el espacio que tenía dentro de sí. Así que él hizo lo único que sabía. Fue a la cocina y preparó la mejor cena que pudo, con todo lo que tenía. Arroz, frijoles, carne seca desmenuzada, farofa con mantequilla, calabaza cocida. Cuando Elías entró y vio la mesa, se detuvo en la puerta y la miró con una expresión que era a la vez sorpresa y algo más, algo que tal vez ni siquiera él podía definir. ¿Qué clase de fiesta es esta?, preguntó. Ninguna, dijo Luana. Simplemente quería hacerlo. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente, más cálido, más íntimo, como si el aire entre ellos se hubiera enrarecido sin que ninguno de los dos se moviera. Sebastián cumplió su amenaza. A finales de mes, envió a otro vaquero para hacerse cargo del rebaño y advirtió a Elías que abandonara el rancho en una semana. Elías recibió la noticia con la misma calma con la que recibe una tormenta, sabiendo que pasaría, pero sin saber qué vendría después. ¿A dónde vamos?, preguntó Luana, y él, nosotros, salió tan naturalmente que ambos fingieron no darse cuenta de su importancia. Tengo un amigo en São Romão, a orillas del río San Francisco. Tiene un pequeño terreno. Quizás necesite ayuda. ¿Está lejos? 3 días a caballo. Nunca he montado a caballo durante 3 días seguidos. Elías la miró y, por primera vez desde que se conocieron, sonrió. No fue una gran sonrisa, ni una sonrisa de alegría, sino una sonrisa contenida, más evidente en sus ojos que en sus labios, que decía algo así como: todo saldrá bien, sin necesidad de decirlo. Bueno, ya aprenderás, dijo. Partieron una mañana de agosto, con el aire seco y un cielo tan despejado que de un azul intenso dolía. Elías montaba su caballo, un dócil castaño llamado Trueno, y Luana montaba una mula prestada del vecino más cercano, una mula gris y testaruda llamada Esperanza, que Luana creía que era una broma del universo. Los 3 días de viaje fueron los más hermosos y a la vez los más duros de la vida de Luana. Dormían a la intemperie, comían lo que llevaban en sus alforjas, carne seca, harina, azúcar moreno, y hablaban más de lo que el tiempo les permitía. Había sido tema de conversación durante todas las semanas que habíamos pasado juntos. Algo en el camino deshace los nudos que la rutina aprieta. Sin paredes, sin techo, sin la obligación de ser quien eras el día anterior, las palabras fluían con más facilidad. La primera noche, se detuvieron bajo un inmenso árbol de jatobá, cuyas ramas se extendían como los brazos de un gigante dormido. Elías encendió una hoguera, calentó carne seca en las brasas y preparó café en el filtro de tela que llevaba colgado de la silla de montar, como un amuleto. A Luana le dolía todo el cuerpo. Le ardían los muslos por haber cabalgado todo el día. Le dolía la espalda y tenía ampollas en las manos por sujetar la cuerda de la mula. Pero había una extraña satisfacción en ese dolor, la satisfacción de moverse, de ir a algún sitio en lugar de quedarse quieta esperando a que el lugar viniera a ella. El cielo aquella noche era algo indescriptible. Luana había visto estrellas antes, por supuesto, pero nunca así, sin luces de las casas, sin luces de la ciudad, sin nada que la separara de la inmensidad. El cielo era una herida abierta de la que brotaban destellos de luz, tantos y tan brillantes que dolía mirarlos. Yacía sobre la estera, con la cabeza apoyada en la mochila, mirando hacia arriba como quien mira hacia una catedral, y sintió algo que no había sentido desde niña, la sensación de ser pequeña ante algo grandioso, y que esto no era malo. De hecho, era un alivio. Ser pequeña significaba que sus problemas también eran pequeños, que su dolor era solo un grano de polvo en esa inmensidad, y que el universo seguiría girando sin importar lo que le hubieran hecho. Elías, lo llamó suavemente.
¿Sabía tu abuelo los nombres de las estrellas? De todas ellas. Me las mostró una por una. Esa de allá es la de las Tres Marías, dijo. Esa es la Cruz del Sur. Esa de allá, que brilla más, es la estrella de la mañana, que despierta antes que todas las demás. Hermoso. Solía decir que las estrellas son las hogueras de quienes ya han fallecido, que cada persona que muere enciende una allá arriba, para que quienes permanecen aquí abajo no caminen en la oscuridad. Luana miró al cielo y pensó en su madre. Pensó que tal vez Conceição tenía una hoguera allí, en algún lugar entre esos millones de puntos de luz, y que tal vez ella estaba mirando hacia abajo en ese preciso instante y veía a su hija tendida en el matorral junto a un vaquero silencioso, y tal vez estaba en paz. La idea era demasiado simple para ser cierta y demasiado hermosa para desecharla, y Luana la guardó en su interior como quien guarda una moneda antigua, sin saber si vale algo, pero sin el valor de tirarla. Al segundo día, la mula Esperanza se detuvo en medio de un arroyo poco profundo y se negó a moverse. Luana tiró, empujó, rogó, suplicó, amenazó. Nada funcionó. La mula permaneció plantada en medio del agua con la expresión vacía y decidida de los animales que han tomado una decisión y no tienen intención de cambiarla, para volver a verla. Elías, que ya había cruzado, regresó montado en Trueno, observó la escena y por segunda vez sonrió. Esta vez fue una sonrisa más amplia, casi una carcajada, y Luana se sorprendió tanto al ver que aquel rostro reservado se abría que se olvidó de estar enfadada con la mula. «Te está poniendo a prueba», dijo Elías. «Así son las mulas. Quieren ver si te rindes fácilmente». «No me rindo fácilmente», dijo Luana, y al decirlo se dio cuenta de que no solo hablaba de la mula. Elías desmontó, entró en el agua, se acercó a la mula y le susurró algo al oído, tan bajo que Luana no lo oyó. La mula movió las orejas, resopló y como si nada hubiera pasado, comenzó a caminar. «¿Qué le dijiste?», preguntó Luana con la boca abierta. «Es un secreto de vaquero», dijo Elías, volviendo a montar a Thunder sobre el caballo. «Si te lo cuento, pierde su encanto». Y continuaron. El cerrado cambiaba a lo largo del camino. La hierba seca daba paso a senderos, luego a palmerales y después a extensiones de bosque ribereño donde los pájaros hacían tanto ruido que parecía una fiesta. Luana absorbía ese paisaje con la atención ávida de alguien que acababa de empezar a... Tras pasar toda una vida mirando las mismas paredes, descubre de repente que el mundo es mucho más grande de lo que imaginaba. Cada árbol nuevo, cada pájaro diferente, cada curva del camino que revelaba una vista inesperada, era como abrir una puerta a una habitación que desconocía dentro de su propia vida. Elías habló de su abuelo, quien lo crió. Un hombre llamado Teodoro, que conocía los nombres de todas las estrellas y todas las plantas del cerrado, que curaba las infestaciones de gusanos con tabaco y oraciones, y que decía que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Habló de la soledad de los años que siguieron, de las noches en que el silencio del rancho era tan denso que salía al bosque solo para oír a los animales, porque incluso el sonido de un grillo le hacía compañía. Relató con una voz más baja de lo habitual, que a veces pensaba que moriría solo y que nadie se daría cuenta hasta que el ganado empezara a mugir de hambre. Luana escuchó atentamente, reconociendo en otra persona el mismo dolor que ella cargaba. Y relató cosas que no había contado antes, sobre su madre, sobre las noches en que Conceição le cantaba para ayudarla a conciliar el sueño, sobre... El aroma a lavanda permaneció en su memoria incluso después de la muerte de su madre. Habló del día en que comprendió que a su padre no le gustaba, que nunca le había gustado, que ella era simplemente un accidente biológico que toleraba por obligación, y que cuando esa obligación se volvió inconveniente, se deshizo de ella como quien se deshace de algo que resulta molesto. A veces pienso, dijo Luana mirando al horizonte, que nací en el lugar equivocado, que debería haber nacido en otro sitio, con otras personas, en una vida diferente. Elías se quedó quieto un rato. El caballo se balanceaba bajo él al ritmo pausado del paso, y el sol proyectaba las sombras de ambos sobre el camino, como si fueran una sola. «Tal vez», dijo finalmente, «pero si hubieras nacido en otro lugar, no estarías aquí ahora». Luana lo miró. Él no la miró, pero el silencio que siguió tenía una textura diferente. Era suave, casi tierno, como el interior de una concha marina. Llegaron a São Romão al tercer día, al atardecer, cuando el río São Francisco apareció ante ellos como una serpiente plateada que serpenteaba por el interior. Luana jamás había visto tanta agua junta. Se quedó de pie en la orilla, con los pies en la arena, observando el fluir del río, y lloró. Lloró por primera vez desde que su padre la abandonó. No eran lágrimas de tristeza, o al menos no solo de tristeza. Eran lágrimas de algo que no podía definir, algo que oscilaba entre el alivio y el asombro, como si el río le demostrara que existían cosas grandiosas y hermosas en el mundo, y que ella tenía derecho a contemplarlas.
Elías se quedó detrás de ella, a una distancia cercana pero respetuosa, y no dijo nada. Simplemente esperó. Sabía que algunas lágrimas debían llorarse por completo, sin interrupciones, sin consuelo, sin prisas. El amigo de Elías se llamaba Dimas. Era un hombre delgado y alegre que vivía en una pequeña propiedad junto al río con su esposa, doña Rosa, y 4 hijos de entre 8 y 15 años. Cuando vio llegar a Elías con una niña pequeña, Dimas sonrió ampliamente y le gritó a su esposa: «Rosa, prepara 2 platos más. Elías tiene compañía». Doña Rosa salió de la cocina, secándose las manos con el delantal, y miró a Luana con ojos de madre, esa mirada que te envuelve por completo. Tarda 2 segundos y detecta el hambre, el cansancio, la tristeza y la necesidad de un baño caliente con la precisión de una radiografía. «Jesús, niña, estás más delgada que una caña de pescar. Entra, tengo comida en el fuego». Luana entró en esa casa y se vio envuelta en algo que no había experimentado en años: el caos amoroso de una familia que funciona a la perfección. Niños corriendo, un perro ladrando, una olla hirviendo, gente hablando a la vez, risas, regaños cariñosos, platos que se colocaban en la mesa con la alegre prisa de quienes están felices de tener visitas. Doña Rosa sentó a Luana a la mesa y le puso delante un plato lleno de arroz, frijoles tropeiro, col rizada salteada, chicharrones y plátanos fritos. Luana miró el plato y sintió que le ardían los ojos de nuevo. «Ven aquí, hija», dijo doña Rosa con una naturalidad tan conmovedora. «Aquí no hay formalidades. Hija». La palabra atravesó a Luana como una flecha hecha de algo que no sabía que aún existía en su interior. Comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera vez en su vida. Dimas le ofreció trabajo a Elías en la propiedad. Necesitaba ayuda con los cultivos y el ganado, y la tierra, aunque pequeña, producía lo suficiente para alimentar a 2 personas más. Elías aceptó con un apretón de manos que valía más que cualquier contrato, y así comenzó un nuevo capítulo. Luana empezó a ayudar a doña Rosa en la cocina y en el jardín, y también aprendió cosas nuevas. Doña Rosa sabía hacer dulce de leche, requeijão, un tipo de queso brasileño, queso, jabón de ceniza, y tenía un jardín que era un paraíso en miniatura, con tomates, pimientos, cebollino, cilantro, romero y flores que no tenían otra función que la de ser bonitas, lo cual, según doña Rosa, era razón suficiente para que existieran. «Algo bello no tiene por qué ser útil», dijo doña Rosa mientras regaba sus girasoles. «Simplemente tiene que ser bello. Igual que las personas, algunos creen que necesitamos tener algún propósito para tener valor. Tonterías. Tenemos valor porque existimos». Estas palabras calaron hondo en Luana como el agua en tierra firme. No porque fueran profundas o filosóficas, precisamente porque no lo eran. Eran sencillas, directas, pronunciadas mientras regaba una flor, y por lo tanto poseían la verdad irrefutable de aquello que no necesita argumentos. Los hijos de Dimas y Rosa adoptaron a Luana como si fuera una hermana mayor que se hubiera ido de viaje, y finalmente hubiera regresado. La menor, una niña llamada Lía, se aferraba a Luana como una garrapata a un perro y no la soltaba. La seguía a todas partes, le hacía preguntas constantemente, le pedía peinarle el cabello y dormía abrazada a ella cuando tenía pesadillas. Luana descubrió, para su asombro, que sabía cómo cuidar a un niño, que tenía un don natural para ello, paciencia y cariño, que las cosas que su madre hacía con ella, las canciones, las caricias, los cuentos para dormir, estaban guardadas en su interior y ahora afloraban con naturalidad, como si hubieran esperado este momento para salir a la luz. Y luego estaba Elías, que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse, que llegaba sudoroso y cansado y aún así encontraba la energía para arreglar lo que hacía falta, para ayudar a doña Rosa a llevar agua, para jugar a los caballitos con el hijo menor de Dimas. Elías, que miraba a Luana cuando creía que ella no lo miraba y que apartaba la mirada cuando ella se giraba, siempre un segundo tarde, siempre pillado. La distancia entre ellos comenzó a disminuir sin que ninguno de los dos lo decidiera conscientemente. Eran pequeños detalles, el roce de sus manos al pasarse un plato en la cena, el compás de sus pasos cuando caminaban juntos por la calle, orillas del río, silencios que ya no estaban vacíos, sino llenos de algo que palpitaba como brasas bajo las cenizas. Una tarde, Elías regresó del pasto con un profundo corte en el brazo. Un alambre roto de la cerca lo había golpeado. Luana vio la sangre correr y sintió un nudo en el estómago, no de asco, sino de pánico. Corrió adentro, tomó un paño limpio y alcohol y regresó para curar la herida. Elías extendió el brazo y permaneció inmóvil mientras ella limpiaba el corte, y sus manos temblaron. Se dio cuenta de que temblaban no por la sangre, sino por la cercanía. Nunca había estado tan cerca de él,
Podía sentir el calor que irradiaba su piel quemada por el sol, el olor a sudor, hierba y cuero que lo caracterizaba, tan particular como una huella dactilar. Cuando terminó de vendarlo, levantó la vista y encontró sus ojos allí, a solo centímetros de distancia, fijos en ella con una intensidad que la hizo olvidar respirar. «Gracias», dijo en voz baja. No fue nada. Lo era. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significados que ninguno de los dos estaba preparado para desentrañar. Luana soltó lentamente su brazo, como quien deja caer algo cálido, y se dirigió a la cocina con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía oírlo. También estaban los domingos. Doña Rosa insistía en que los domingos eran sagrados, no en un sentido religioso, aunque era una mujer de fe, sino en un sentido humano. Los domingos nadie trabajaba. Los domingos la gente comía bien, descansaba, contaba historias y reía. Dimas tomaba la guitarra, tocaba mal, pero con un entusiasmo contagioso, y cantaba canciones folclóricas que hacían que doña Rosa pusiera los ojos en blanco y los niños se taparan los oídos en broma. Y en esos domingos, sentada en el porche con esa familia que no era suya de sangre, pero sí por elección, Luana experimentó una sensación que tardó semanas en identificar: normalidad. Eso era todo. Eso era todo. La sensación de estar en un lugar donde nadie te gritaría, donde nadie te daría órdenes, aunque donde la comida no es un favor y la presencia no es una molestia. Para quienes nunca lo han experimentado, la normalidad sabe a milagro. Una noche, Luana estaba sentada a la orilla del río, con los pies en el agua, observando el reflejo de la luna en la corriente. Apareció Elías y se sentó a su lado, ni muy cerca ni muy lejos, a esa distancia exacta que siempre mantenía, como si hubiera una línea invisible que no se atreviera a cruzar. «Hermosa noche», dijo. Sí, el río fluía, las ranas cantaban, el mundo era vasto, oscuro y lleno de cosas que no podían controlar. Pero allí, en ese tramo de la orilla del río, había una paz que no necesitaba explicación. «Elías, ¿por qué hiciste todo esto?» «¿Todo qué?» «Todo. El agua, la comida, internet, el trabajo, dejarlo todo por mí, venir aquí, todo». Elías permaneció en silencio tanto tiempo que Luana pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que casi se perdía entre el murmullo del río. «Porque cuando te vi esa noche, de pie en la oscuridad, me vi a mí mismo. Vi al niño que se quedó solo cuando murió su abuelo y nadie vino a buscarlo. Vi lo que sucede cuando el mundo le da la espalda a una persona y no tiene a dónde ir. Y pensé que sí, si alguien hubiera hecho eso por mí en aquel entonces, tal vez no habría pasado tantos años pensando que no me lo merecía». Luana contuvo la respiración. Lo miró y esta vez él no apartó la mirada. Sus ojos brillaban, no por lágrimas, sino por algo que parecía la verdad misma, dicha con crudeza. «Te lo merecías», dijo ella. «Tú también». Y ese fue el momento. No hubo beso, ni abrazo, ni declaración. Solo dos personas sentadas junto a un río, reconociendo la misma herida en el otro, y al reconocerla, comenzando a sanarla. Así es como suceden las cosas más importantes, no con una explosión, sino con un clic silencioso, como una llave que finalmente encuentra su cerradura. Después de esa noche, algo cambió, no drásticamente, no visible para un extraño, pero doña Rosa lo notó. Comprendió por qué era mujer y por qué las mujeres que aman de verdad desarrollan un sexto sentido para el amor de los demás. Lo notó en las miradas que Elías le dirigía a Luana cuando creía que nadie lo veía. Lo notó en la manera en que Luana preparaba el plato de Elías con un cuidado diferente. La carne cortada a su gusto, el café a la temperatura justa, el beijú más espeso porque sabía que así lo prefería. «Niña», dijo doña Rosa un día mientras las dos pelaban yuca en la cocina, «ese hombre está enamorado de ti». Luana casi se corta el dedo. «¿Qué? No, señora Rosa, Elías es... Él está enamorado, y tú estás enamorada de él. No tienes que ocultármelo. Tengo 4 hijos y llevo 30 años casada. Sé cómo es una persona enamorada. Él nunca dijo nada. Y ni siquiera lo dirá. Un hombre como Elías no lo dice. Elías es de los que demuestran, de los que actúan, de los que se quedan. Pero decirlo con la boca, eso no sabe hacerlo. Tendrás que hacerlo tú». «¿Ue?» «Tú. Porque si lo esperas, los dos morirán de viejos sentados junto a ese río fingiendo que no sienten nada». Luana se sonrojó hasta la raíz del cabello y doña Rosa rió. Una risa agradable, de esas que se dan cuando uno sabe algo y encuentra humor en la obstinación de los demás por no ver lo obvio. Pero Luana no dijo nada, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que, al abrir esa puerta,
encontrara tras ella el mismo vacío que había encontrado en todas partes, el vacío del padre que no quería, la madrastra que despreciaba, el mundo que ignoraba. Temía que Elías fuera amable por obligación, compasivo por naturaleza, y que lo que ella interpretaba como amor no fuera más que la bondad de un buen hombre. ¿Y si eso era todo? ¿Y si le confesaba sus sentimientos y él se avergonzaba, y lo que tenían, esa relación silenciosa y hermosa, se rompía? El miedo a perder lo poco que uno tiene es mayor que el coraje para perseguir lo que uno desea. Luana lo sabía por experiencia propia. Hubo una noche en que casi ocurrió. Regresaban del río después de lavar la ropa. Luana con la palangana en la cabeza, Elías cargando las sábanas del tendedero improvisado, y el cielo tenía ese color imposible que adquieren los desiertos entre el día y la noche. Un lila intenso que parece pintado a mano. Un paso en falso sobre una piedra suelta, y Luana ella tropezó. El lavabo se cayó, la ropa se esparció por el suelo y Elías soltó todo lo que llevaba para sujetarla. Sus brazos la rodearon por reflejo, y de repente estuvieron tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Y el mundo entero se detuvo como si el aire se hubiera atascado en la garganta. Luana levantó la vista. Elías bajó la mirada. Y había algo en sus ojos que era tan claro, tan innegable, tan presente, que ella pensó en decirlo todo allí mismo, en ese instante, tirar su miedo por la ventana y dejar que las palabras fluyeran como inevitablemente sucede. Pero entonces apareció el perro fiel corriendo y se metió entre ellos, meneando la cola, y el momento se disolvió como una burbuja de jabón, y Elías la soltó lentamente y se agachó para recoger la ropa, y Luana hizo lo mismo, y ambos fingieron que no había pasado nada, pero a ambos les temblaban las manos, y el silencio en el camino a casa era tan pesado que pesaba como plomo. Pero el mundo tiene sus maneras de forzar los designios del destino. Una tarde de octubre, Luana estaba en su jardín cuando oyó el sonido de un motor en la carretera. Levantó la vista y vio una camioneta blanca estacionada junto a la puerta. Una camioneta que reconocería en cualquier parte, a cualquier distancia, en cualquier vida. Se le heló la sangre. Sus manos dejaron de moverse. El mundo entero se redujo a ese instante. Geraldo salió de la camioneta. Se veía diferente, más delgado, mayor, con profundas ojeras y la ropa arrugada por el largo viaje. Ella miró a su alrededor con la expresión desorientada de quien busca algo sin saber si lo encontrará. Al ver a Luana, se detuvo. Él permanecía inmóvil en la puerta, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Luana no se movió. No podía. Todo su cuerpo se había convertido en piedra. «Luana», dijo Geraldo. Su voz también era diferente, ronca, quebradiza, como algo que se había usado demasiado y ahora fallaba. Ella no respondió. «Hija, yo...» «No me llames, hija». La frase salió antes de que pudiera siquiera pensarla, y la sorprendió a ambas. Tenía una firmeza que Luana desconocía poseer, una firmeza que no era ira, sino algo más profundo. Era la dignidad de alguien que había sido abandonada y había sobrevivido, de alguien que se había reconstruido con sus propias manos y no estaba dispuesta a permitir que la misma persona que la destruyó reclamara ningún derecho sobre esa reconstrucción. Geraldo bajó la mirada. «Sé que no me lo merezco». «Realmente no se lo merece. Vine a pedirte perdón». El perdón. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada como una piedra, frágil como el cristal. Luana miró a su padre y vio lo que era. No el monstruo que había creado en su memoria, no el torturador despiadado, sino un hombre débil, un hombre que no sabía amar, que no sabía proteger, que no sabía ser padre, un hombre que dejaba que otros tomaran las decisiones por él porque era más fácil que enfrentarlas solo. Esta visión no disminuyó el dolor, pero cambió algo, cambió la intensidad. «¿Qué pasó?», preguntó Luana. «Neide te dejó, ¿y ahora te acuerdas de que tienes una hija?». Geraldo tragó saliva con dificultad. «Se fue, tomó lo que tenía que tomar y se fue. Pero no estoy aquí por eso, es porque...». Su voz flaqueó, respiró hondo, como si tomara impulso para saltar desde una altura que temía. «Porque desde el día en que te dejé en ese camino, ya no pude dormir, ni comer, ni mirarme al espejo. Cerraba los ojos y te veía allí de pie, con esa mochila, mirándome, y yo...». Se llevó la mano a la cara y cerró los ojos con fuerza. «Soy el peor hombre del mundo». «No, no lo es», dijo Luana, y su propia respuesta la sorprendió. «Es solo un hombre débil. A veces la verdad es más cruel que los insultos». Geraldo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. En ese instante apareció Elías. Salió del pasto, montado en su caballo, y al ver la camioneta y al hombre en la puerta, desmontó lentamente, con la actitud de quien evalúa la situación antes de reaccionar. Se acercó a Luana y se detuvo a su lado, ni delante ni detrás, sino a su lado,
con la naturalidad de quien está exactamente donde debe estar. ¿Está todo bien?, preguntó mirándola a ella, no a Geraldo. Todo está bien, dijo Luana. Es mi padre. Elías miró entonces a Geraldo, y su mirada no era de odio ni de amenaza. Era peor. Era la mirada de alguien que sabe perfectamente lo que el otro hizo y no necesita decir una palabra para comunicarlo. Geraldo sostuvo su mirada durante 2 segundos antes de apartarla. «Puedes irte», dijo Luana. «Estoy bien. Estoy mejor que nunca en mi vida. Y no fue por tu culpa. Yo quería... Sé lo que querías. Querías tranquilizar tu conciencia. Querías poder dormir tranquilo por la noche. Querías oírme decir que te perdono para poder irte a casa y fingir que todo está bien. Pero no te lo voy a dar. Ahora bien, no es porque te odie. No te odio, sino porque el perdón no se pide como si se pidiera un vaso de agua. Es algo que se construye, y tú aún no has construido nada». Geraldo se quedó allí, avergonzado. Luego asintió lentamente, volvió a subir a la camioneta y se marchó. Luana vio cómo el coche se alejaba por la carretera, y esta vez no lo hizo con desesperación. Lo hizo con una extraña calma, como la que sigue a la tormenta, cuando el aire está limpio y se puede respirar profundamente. Elías seguía a su lado. «¿Estás bien?», preguntó de nuevo. «Lo soy». Se volvió hacia él, y sin pensar, sin planear, sin pedir permiso al miedo, dijo: «Elías, ¿escuchaste lo que le dije? ¿Que estoy mejor que nunca en mi vida?» «Lo oí». «Es por tu culpa, lo sabes, ¿verdad?» Elías no respondió, pero su rostro cambió, la expresión severa de su boca se suavizó. Sus ojos, siempre tan reservados, se entreabrieron dejando escapar una luz que Luana jamás había visto. «Luana», dijo, y era la primera vez que su nombre sonaba así en los labios de alguien, no como una llamada, ni como una orden, ni como una acusación, como algo precioso que se guarda con cuidado para que no se rompa. No se me dan bien las palabras. Lo sé, pero si lo supiera, si supiera expresar lo que siento, diría que desde que apareciste esa noche, dejé de tenerle miedo al silencio, porque el silencio contigo es diferente a cualquier otro silencio que haya experimentado. Luana sintió que las lágrimas le brotaban, pero esta vez no intentó contenerlas. Las dejó caer, cálidas y lentas, por su rostro, y no se las secó porque no se avergonzaba de ellas. Eran lágrimas de algo nuevo, algo que se parecía a la felicidad, pero era más profundo, porque tenía sus raíces en el dolor, y todo lo que crece en el dolor posee una fuerza que la felicidad pura desconoce. Elías extendió la mano, no para tirar de ella, ni para abrazarla. Simplemente la extendió con la palma hacia arriba, como ofreciendo sin exigir. Luana puso su mano sobre la de él. La suya era áspera, grande y cálida. La de ella era más pequeña, más delgada, pero firme. Permanecieron así, de la mano, junto a la puerta de una granja perdida a orillas del río San Francisco, mientras el sol se ponía y teñía el mundo de naranja y oro. Y ese fue el comienzo. No es el comienzo de un romance como los de los libros, con besos bajo la lluvia y grandes declaraciones. Es el comienzo de algo más singular y resistente. Un amor nacido de la compasión, que creció en respeto, que echó raíces en la presencia constante y silenciosa de 2 personas que eligieron permanecer juntas cuando el mundo entero les daba motivos para separarse. Los meses siguientes trajeron cambios. Dimas, que era un hombre generoso y astuto, se dio cuenta de que Elías tenía un talento natural para trabajar la tierra y le propuso una sociedad. Elías se encargaría de una parte de la propiedad que estaba en desuso, plantando y cosechando, y compartirían las ganancias. Elías aceptó y con la misma determinación con la que cuidaba el ganado, comenzó a cultivar la tierra. Luana trabajó a su lado. Sembraron yuca, maíz, frijoles y calabaza. Las manos que ya sabían cuidar el ganado aprendieron a cuidar la tierra, y había algo profundamente correcto en ello, como si todo lo que habían vivido antes, el dolor, la soledad, el rechazo, hubiera sido simplemente la preparación del terreno para esta siembra. Su relación se construyó con la misma paciencia que la construcción de una casa de adobe, ladrillo a ladrillo, capa a capa, esperando a que cada parte se secara y fraguara antes de colocar la siguiente. Su primer beso ocurrió una noche de diciembre, bajo un árbol de mango, con el aroma de mangos maduros en el aire y el sonido del río de fondo. Habían ido a buscar agua al río y se detuvieron a descansar bajo el árbol, y Luana estaba hablando de una receta que le había enseñado doña Rosa. Hablaba con las manos, gesticulando, riéndose de sí misma, cuando se dio cuenta de que Elías no la escuchaba. La miraba con esa mirada que siempre intentaba ocultar, una mirada que, esa noche, se le había escapado de las manos como un animal que rompe una cerca. Luana dejó de hablar. El ambiente se volvió denso.
Los grillos cantaban tan fuerte que parecía como si el mundo entero estuviera pidiendo a gritos que algo sucediera. Elías levantó la mano y apartó una hoja de mango que se le había enredado en el pelo a Luana. Un gesto tan delicado para unas manos tan ásperas que a Luana se le aceleró el corazón. Y entonces, sin prisa, sin declaración, sin pedir ni conceder permiso, sus rostros se acercaron como obedeciendo a su propia gravedad, y el beso se produjo. No fue apresurado ni tímido, fue inevitable, como el último paso de una larga caminata. Sus labios sabían a café y melaza, y los de ella a guayaba. Cuando se separaron, Luana sintió que algo que había estado desequilibrado en su interior finalmente encajaba, y pensó, sin palabras, solo como una sensación, que tal vez a esto se le llama volver a casa. Elías apoyó su frente contra la de ella y se quedó allí, respirando, y susurró algo que apenas oyó, pero que guardó para siempre. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto. Doña Rosa lloró de alegría al enterarse. Dimas le dio una palmada en la espalda a Elías y le dijo, «Por fin, jovencito, creía que ibas a esperar. La niña envejecerá. Los niños lo celebraron». Fiel movió la cola, y la vida siguió su curso, como la corriente de un río, siempre hacia adelante, arrastrando consigo todo lo que encuentra a su paso. Se casaron en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia de San Román, una mañana de mayo, cuando el río estaba crecido y el cielo tenía ese azul imposible que solo existe en el interior del país. Luana llevaba un vestido blanco que doña Rosa había cosido a mano, con encaje de su propio ajuar. Elías vestía una camisa nueva, la primera que compraba en su vida, y estaba tan torpe que parecía una vaca entrando en una cristalería. Pero cuando vio a Luana caminando hacia él por el pasillo de la iglesia, la torpeza se desvaneció, y en su lugar quedó solo aquella mirada, la misma que tenía cuando la veía absorta en alguna tarea y se olvidaba de disimularlo. La pequeña Lía fue dama de honor, y se tomó su papel tan en serio que ensayó su entrada 15 veces en el jardín. Dimas fue el padrino. Doña Rosa lloró de principio a fin y luego comentó que no había llorado tanto ni siquiera en su propia boda. No hubo luna de miel en ningún sitio. La luna de miel fue la vida que compartieron, en esa tierra, en esa casa que Elías empezó a construir con sus propias manos cerca del río. Una casa de adobe y tejas de barro, con una veranda que daba al río San Francisco, donde Luana colgaba una hamaca y plantaba jazmín en una maceta de hojalata. Un año después nació su primer hijo, un niño fuerte, de cabello oscuro, que lloró tan fuerte al nacer que doña Rosa dijo que sería vaquero como su padre, porque solo los vaqueros tienen pulmones así. Lo llamaron Teodoro, en honor al abuelo de Elías. Cuando Elías sostuvo a su hijo por primera vez, sus enormes manos callosas temblaron y miró a aquella pequeña criatura con una expresión que Luana jamás olvidaría. Una mezcla de terror y devoción, como si sostuviera lo más frágil e importante del universo. «No sé cómo ser padre», susurró tan bajo que apenas se le oía. «Nadie lo sabe», dijo Luana, tocándole la cara. «Ya lo sabremos, y aprendieron. A través de los errores, de los éxitos, de las noches en vela, de los miedos desproporcionados, de una alegría que se desbordaba en los momentos más sencillos, la primera sonrisa, el primer paso, la primera palabra, que no fue papá ni mamá, sino agua, que hizo reír a todos y a Elías decir que el niño ya era más práctico que él. La tierra dio frutos, la finca creció. Elías y Dimas ampliaron la plantación y comenzaron a vender en la feria de San Román. Luana, que había aprendido de doña Rosa a hacer dulces y quesos, también empezó a vender, y sus dulces, dulce de leche, pasta de guayaba, compota de mango, se hicieron famosos en la región. La gente venía de todas partes a comprar, y Luana atendía a cada uno con esa amabilidad discreta que la caracterizaba. Cada venta era una pequeña prueba de que existía en el mundo, de que ocupaba un lugar, de que tenía algo valioso que ofrecer. El primer día de la feria fue uno de los más difíciles. Luana montó su puesto temprano, antes del amanecer, con los frascos de dulces alineados y los quesos cubiertos con un paño blanco, y se quedó allí, esperando, con el corazón oprimido por una ansiedad que no esperaba sentir. No era la ansiedad de vender o no vender, sino la ansiedad de exponerse, de poner algo hecho con sus propias manos ante desconocidos y esperar su juicio. Toda su vida le habían dicho, directa e indirectamente, que lo que hacía no era lo suficientemente bueno, que la comida estaba demasiado salada, que la casa no estaba lo suficientemente limpia, que ella misma era un gasto, una carga, una boca más que alimentar en un mundo que ya tenía demasiadas bocas. Y ahora allí estaba, ofreciendo el producto de sus manos al mundo y esperando que el mundo dijera si lo aceptaba o no. La primera clienta fue una señora de cabello blanco que compró un frasco de pasta de guayaba y, tras probarla, regresó a comprar 3 más. «Hija mía», dijo,
tomando la mano de Luana con esa familiaridad que la gente del campo tiene con los extraños. «Esta es la mejor pasta de guayaba que he comido desde que murió mi madre». «Dios te bendiga». Luana le dio las gracias, y cuando la mujer se marchó, se quedó detrás del puesto con lágrimas en los ojos y una sonrisa que no podía contener. No por el halago en sí, sino porque alguien había reconocido el valor de lo que hacía. Alguien había dicho, sin darse cuenta, que Luana era capaz de aportar algo bueno al mundo. Y esta pequeña muestra de reconocimiento, que para cualquier otra persona sería solo una muestra de amabilidad pasajera, para Luana fue como abrir una ventana en una habitación que había permanecido cerrada toda su vida. Con el tiempo, el puesto de Luana se convirtió en un referente de la feria. La gente la buscaba por su nombre, le guardaban los pedidos, le devolvían los frascos vacíos y le pedían que los rellenara. Y Luana creció con todo esto, no en un sentido material, aunque el dinero ayudaba, sino en cuanto a su propia identidad. Cada cliente era un hilo más en el tejido de una identidad que estaba construyendo por primera vez en su vida. Ya no era la hija que su padre no quería, ya no era la chica abandonada. Era Luana, la pastelera de San Román, la esposa de Elías, la chica de la sonrisa tranquila que hacía la mejor pasta de guayaba del Valle de San Francisco. 2 años después de Teodoro, nació una niña. La llamaron Conceição, en honor a la madre de Luana. Cuando Luana sostuvo a su hija en brazos y pronunció su nombre por primera vez, lloró, no de tristeza, sino de algo que se situaba entre la añoranza y la gratitud, como si al darle a su hija el nombre de su madre estuviera cerrando un ciclo, uniendo el pasado con el futuro mediante un hilo que la muerte no había podido cortar. Y Geraldo regresó. Como era de esperar esta vez, envió una carta manuscrita, con letra temblorosa y errores gramaticales, que llegó por correo desde San Román un miércoles por la tarde. Luana leyó la carta sentada en el porche, con Teodoro jugando en el suelo y Conceição durmiendo en su regazo, y lo que leyó la dejó muy callada durante un buen rato. Geraldo estaba enfermo. Le pasaba el corazón, dijo el médico. Necesitaba cuidados que yo no podía proporcionarme. Neide se había marchado. Sin duda, se llevó todo lo que pudo, muebles, dinero, incluso el ganado. Geraldo estaba solo en la granja, con la salud deteriorada y sin nadie a su lado. No le pidió a Luana que fuera a buscarlo. No le pidió perdón de nuevo. Solo le pidió, si quería, si no era pedir demasiado, que le permitiera conocer a sus nietos. Eso era todo. Así podría morir en paz. Luana sostuvo esa carta en su mano durante 3 días. No le pidió consejo a nadie. Llevaba el papel en el bolsillo de su delantal mientras cocinaba, lavaba la ropa y cuidaba a los niños. Pensaba, no en lo que su padre había hecho. Ya lo había procesado, asimilado, transformado en algo que ya no era un dolor agudo, sino una cicatriz que a veces le picaba. Pensaba en lo que quería ser, en la clase de persona que quería que sus hijos vieran en ella. La tercera noche, sentada en el porche con Elías, le preguntó, «¿Qué te parece?» Elías se mecía en la hamaca con Teodoro dormido sobre su pecho. Miraba el río, el cielo estrellado, a la mujer que amaba. «No creo que lo que yo piense importe. Lo que importa es cómo te sientes tú. Siento ira, ese es tu derecho. Y lo siento, vale, eso también está bien. Y siento que si no voy, si lo dejo morir solo sin conocer a sus nietos, cargaré con esto para siempre. No por él, por mí misma». Elías asintió lentamente, no dijo nada más. No hacía falta. Fueron juntos. Elías, Luana, Teodoro y la pequeña Conceição, en un viaje que repetía, a la inversa, el camino que Luana había recorrido años atrás. Desde las orillas del río San Francisco hasta el profundo cerrado, pasando por los mismos caminos de tierra, la misma hierba seca, bajo el mismo sol implacable. Cuando llegaron a la granja de Geraldo, Luana apenas reconoció el lugar. La casa estaba descuidada, la maleza había invadido el patio, el corral estaba vacío, y Geraldo estaba sentado en el porche en una mecedora que ya no se mecía porque una de sus patas estaba rota, con una manta sobre las rodillas a pesar del calor. Y cuando vio llegar la camioneta, Elías había comprado una con el dinero de la última cosecha, se levantó con dificultad y se apoyó en el marco de la puerta, con los ojos llenos de algo que no era exactamente esperanza, porque ya no se permitía tener esperanza, pero era algo parecido. Tal vez asombro de que la vida aún fuera capaz de ofrecerle una oportunidad que no merecía. Luana bajó del camión con Conceição en brazos. Teodoro bajó corriendo y miró al anciano delgado con la curiosidad inocente de los niños. ¿Es el abuelo?, preguntó Teodoro, tirando del dobladillo de la camisa de Luana. Geraldo escuchó y se derrumbó. No físicamente. Permaneció de pie, apoyado en el marco de la puerta, sino por dentro. Algo a lo que se había aferrado con sus últimas fuerzas cedió. Y lloró como Luana jamás lo había visto llorar. Un llanto feo e indigno, como el de un anciano que había cometido muchos errores y lo sabía,
y que no había forma de deshacer lo hecho, solo le quedaba vivir con el peso de ello. Luana se acercó a él, se quedó de pie frente a su padre, con su hija en brazos, y lo miró fijamente durante un largo rato. Luego le tendió a Conceição. «Esta es Conceição», dijo, «como mi madre, tu nieta». Geraldo tomó a la niña en manos que temblaban como una hoja al viento. Miró el rostro de su nieta, que tenía los ojos oscuros de Luana, que a su vez eran los ojos oscuros de Conceição, y la apretó contra su pecho con un cuidado desesperado, como quien sostiene algo que sabe que no merece, pero que, sin embargo, ha recibido. «Gracias», susurró. «Gracias, gracias, gracias». Luana no dijo, «te perdono», no en ese momento. Quizás nunca lo diría con esas mismas palabras, pero lo que hizo, traer a los niños, poner a su nieta en sus brazos, permitirle formar parte de la vida que había construido a pesar de él, fue un perdón mayor que cualquier frase. Fue el perdón de los actos, más difícil y verdadero que el perdón de las palabras. Llevaron a Geraldo a São Romão. Elías construyó otra habitación en la casa, y Geraldo se fue a vivir allí, cerca de sus nietos, al cuidado de Luana y doña Rosa, quienes trataban a todos con la misma eficiencia maternal, sin preguntarse si la persona lo merecía o no, porque en la sencilla filosofía de doña Rosa, cuidar de las personas no era cuestión de mérito, sino de humanidad. Geraldo vivió 4 años más. No fueron años perfectos. Hubo días difíciles, días en que su cercanía reabrió heridas que Luana creía curadas. Hubo momentos de tensión, de silencios pesados, de cosas no dichas que se cernían entre ellos como nubes de lluvia que nunca llegaban. Una tarde, Teodoro dejó caer un plato en la cocina, trozos de vajilla esparcidos por todo el suelo, y Geraldo, por reflejo, abrió la boca para reprenderlo, y el tono que salió de su boca fue el mismo que usaba con Luana cuando era niña, ese tono cortante que destrozaba la autoestima como un cuchillo en cuero fino. Luana, que lavaba los platos de espaldas a él, se detuvo. No se giró, no hacía falta. Su silencio era tan pesado que Geraldo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a su propio nieto, vio en los ojos del niño la misma sombra de miedo que solía verlo en los ojos de Luana, y sentía una náusea que no era física, sino emocional. Se inclinó lentamente, recogió los fragmentos con manos temblorosas y le dijo al niño con voz temblorosa, «No es nada, hijo mío, los platos están hechos para romperse». Estas fueron las palabras más difíciles que jamás había pronunciado, porque cada una era una corrección de una palabra equivocada que había dicho en el pasado. Cuando Luana se giró y vio a su padre de rodillas, recogiendo los fragmentos, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que el cambio no era una actuación, era dolor. El dolor genuino de alguien que se ve repitiendo un error y por primera vez decide detenerse. Geraldo aprendió a ser abuelo como debió haber aprendido a ser padre, observando. Observó cómo Elías trataba a los niños, con esa firmeza sin dureza, esa autoridad que no necesitaba gritos. Observó cómo Luana se comportaba con los niños, y en cada uno de sus gestos reconoció a Conceição, la esposa a la que no había sabido valorar, porque Luana había heredado de su madre la misma dulzura, la misma capacidad de amar sin ostentación. Y cada vez que veía esto, el remordimiento volvía como una marea, y él lo reprimía y permanecía en silencio, intentando, con sus torpes gestos de un hombre que nunca supo demostrar afecto, construir algo allí. Un castillo de arena en la orilla del río con Teodoro, una muñeca de mazorca de maíz para Conceição, una mecedora que reparó con clavos y alambre, torcida pero funcional. Pero también existían, y esto era lo que importaba al final, los momentos en que Geraldo se sentaba en el suelo de la terraza y jugaba con Teodoro y Conceição, y Luana veía en su rostro algo que nunca antes había visto. La expresión de un hombre que por fin comprendía lo que había desperdiciado y que intentaba, con el poco tiempo que le quedaba, estar a la altura de lo que debería haber sido. Una noche, poco antes del final, Geraldo llamó a Luana. Estaba en la cama, débil, con la respiración entrecortada, señal de que su corazón estaba fallando. Luana se sentó a su lado y esperó, porque para entonces ya sabía que las cosas más importantes necesitan tiempo para llegar del pecho a la boca. «Tu madre», dijo Geraldo, «estaría orgullosa de ti». Luana frunció los labios. «Lo sé. Yo también. Sé que no tengo derecho, pero lo soy. Tú eres todo lo que debería haber sido y no fui. Estás aquí ahora. Eso cuenta para algo». «¿Cuenta?» «Cuenta». Geraldo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su sien y se perdió en la almohada. «Fui el peor padre del mundo, Luana. Era un mal padre», corrigió ella con una honestidad que no era cruel, sino simplemente acertada. «Pero en los últimos años has sido un buen abuelo. Y creo que eso es lo que los chicos recordarán.
En la oscuridad, Geraldo buscó la mano de Luana. Ella la tomó. Permanecieron así un tiempo que ninguno de los dos quiso medir. Y en ese apretón de manos estaba todo lo que 4 años de convivencia no habían logrado expresar. El arrepentimiento, la aceptación, la gratitud imposible y algo que se parecía mucho al amor que él nunca supo dar y que ella, a pesar de todo, nunca dejó de necesitar. Cuando Geraldo murió una mañana de septiembre, en silencio en su cama, con el rosario de Conceição que Luana había colocado entre sus manos, entrelazado entre sus dedos, Luana sintió una extraña tristeza. No la tristeza violenta de la pérdida, sino la suave tristeza de quien ve terminar una historia y sabe que, a pesar de todo, el último capítulo fue mejor que los demás. Lloró, pero también sintió alivio, aunque él no lo sintió. Había muerto, pero había tenido la oportunidad de ser, aunque fuera brevemente, el padre que nunca había sido. Esa noche, Elías la encontró sentada en el porche, mirando hacia el río. ¿Estás bien?, preguntó, como siempre preguntaba. Sí, dijo ella. Y esta vez la palabra era completamente cierta. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. Permanecieron así, en silencio, mientras el río fluía. Las estrellas centelleaban y el mundo seguía girando con su majestuosa indiferencia. Y en ese pequeño fragmento de existencia, en el porche de una casa de adobe a orillas del río San Francisco, 2 personas olvidadas por el mundo se recordaron mutuamente. Y eso bastó. Porque eso es lo que hace el amor, al final. No es el beso, no es el abrazo, no es la declaración, es la presencia. Es el acto de estar ahí, día tras día, cuando el mundo da todas las razones para irse. Es elegir quedarse, es extender una mano con la palma hacia arriba, esperando, sin exigir, a que la otra persona decida colocarla allí. Es como mirar a alguien a quien el mundo ha desechado y ver en esa persona todo aquello que el mundo no supo ver. Luana miró a Elías, él la miró a ella. Y en esa mirada estaba todo: el camino de tierra, la noche en el matorral, la fogata, la cantimplora, la hamaca, las cercas reparadas juntos, el río, tomados de la mano en la puerta, el beso bajo el árbol de mango, la boda en la pequeña iglesia, los niños, la tierra cultivada, el dolor transformado en raíces, el perdón dado no con palabras, sino con una vida vivida. Elías, ¿te acuerdas de aquella noche? ¿La primera noche? Recuerdo. ¿Qué pensaste cuando me viste? Se quedó callado un momento. Luego, con esa voz grave y profunda que ella amaba por encima de todos los sonidos del mundo, dijo: pensé que Dios me había enviado a alguien, y que si lo dejaba pasar, no volvería a enviar a nadie. Luana apoyó la cabeza en su hombro. Él apoyó la barbilla en su cabello. El río fluía. Las estrellas brillaban. Y en algún lugar de aquel desierto infinito, donde la maleza engulle los caminos y el silencio tiene el peso de la eternidad, una chica abandonada en medio de la nada lo había encontrado todo, no porque alguien la salvara, sino porque alguien la vio. Y a veces, en medio de toda la crueldad, la indiferencia y el dolor que el mundo es capaz de producir, ser vista es un milagro. Y amaneció cuando Luana finalmente cerró los ojos, allí en el balcón, con el reconfortante peso del brazo de Elías sobre sus hombros, y durmió un sueño profundo, sin sueños, sin miedos, sin preocupaciones, un sueño de alguien que sabe que, al despertar, alguien estará allí. Un sueño de alguien que sabe que pertenece a algún lugar. Un sueño de alguien que, tras tanto tiempo perdida, finalmente ha llegado. Y el río siguió fluyendo, como siempre, llevándose consigo las cosas que debían irse y trayendo las que debían llegar, en esta danza eterna entre la pérdida y el encuentro que es, en esencia, la única historia que existe. La historia de alguien que busca y de alguien que espera, y del momento sagrado en que ambos se encuentran y descubren que esperar y buscar eran de hecho lo mismo.